nos hace el Señor, pero hoy nos reunimos para darle gloria, alabanza, para orar juntos como hermanos, interceder los unos por los otros, tener comunión y también alimentarnos de la palabra del Señor. Estamos muy contentos porque estamos aquí transmitiendo para la gloria de Dios. Estamos ahorita por YouTube. Hemos tenido un poquito más de alcance, hermanos, con YouTube. Aunque estamos transmitiendo, de ahí lo pasamos para Facebook, pero nos ha ido, hemos tenido un poquito más de visitas, tiene más cobertura, aparte de que pues los videos se conservan ahí. Estamos contentos. Santiago, Dios te bendiga, qué bueno que estás de nuevo con nosotros aquí, con tu hija Rubí, Rubí, ¿verdad? Rubí, Dios los bendiga, qué bueno que regresan aquí con nosotros. Estamos también todos ustedes de casa, hermana Telma, qué gusto me da verla de nuevo por acá, gracias a Dios, que viene con sus hijos aquí, miren, contentos. Mi hermana Estela, eh, eh, Jessica, también Jessica, Dios te bendiga Jessica, te veo de nuevo por acá. Bueno, todos los demás hermanos, todos somos de casa, pero nos da gusto ver a personas que pues por sus trabajos, por sus actividades, tardan un poquito, pero gracias a Dios que estamos aquí todos en la casa del Señor. Bueno, hermanos, vamos a orar y para continuar con la serie que nosotros estamos haciendo de gran bendición para cada uno de nosotros. Padre, aquí estamos, te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, grande es tu misericordia, Señor. Gracias por este precioso día, Señor. Gracias por este precioso domingo, Señor, en el cual nos reunimos como hermanos. Nos reunimos aquí, Señor, para glorificar tu nombre. Padre, venimos para ser edificados, venimos nos congregamos también, Señor, en este culto que hacemos, Señor, en reverencia a ti. Un culto, Señor, y presentamos ante ti, Señor, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, y es agradable a ti, Señor. Ese es el verdadero culto que hacemos, Señor. Venimos con un corazón agradecido, venimos con un corazón humilde a recibir el consejo de tu palabra. Te pido, Señor, que nos hables a nuestras vidas. Que uses, Señor, mis labios, que uses mi vida, Señor, para transmitir el mensaje con fidelidad. Para que cada uno, Señor, sea expuesto a tu palabra y pueda responder, Señor, a lo que tú nos estás llamando. Yo te doy gracias, Señor, y que tu Santo Espíritu nos hable a nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, y la iglesia del Señor dice un poderoso amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor en esta preciosa mañana. Gloria a tu nombre, Señor. Bueno, hermanos, vamos a continuar con el libro que escogimos para exponer la palabra verso a verso, y ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y continuamos ahora con el capítulo número 7. Amén. Pueden sentarse, hermano, porque sí, vamos a compartir un mensaje. Tiene 53 versículos, perdón. 60, wow. Hermanos, y como vamos a hacer expositivamente la palabra verso a verso, si hay veces que con 8 versículos me tardo una hora, son 60 versículos. Y lo tenemos que, todo lo vamos a compartir, hermanos, porque de eso se trata la predicación expositiva y secuencial. Lógicamente no me voy a ir versículo a versículo, pero sí voy a agarrar segmentos a lo largo. No voy a leer todos los versículos en el momento, porque a mí me gusta leer todo y luego ir segmentando. No, ahora voy a agarrar segmentos de palabras para compartir todo el texto que queremos exponer en esta mañana con la ayuda de nuestro Dios. Y lo primero que vemos, que el capítulo 7 contiene el discurso más largo registrado en el libro de los Hechos. Es un discurso que Esteban está a la defensa ante el Sanedrín.
está acusado falsamente de blasfemia contra Moisés. Él está acusado falsamente de blasfemar contra Dios. Esteban ahí vemos que está lleno del Espíritu Santo y en la presencia del Sanedrín, él no busca salvar su vida. Él viene a proclamar la verdad. Él demuestra por medio de la historia de Israel que el problema nunca fue la falta de revelación, sino la resistencia del corazón humano. Nosotros estamos aquí viviendo en un tiempo donde el temor a los hombres frena a muchos aquí en el púlpito. ¿Por qué digo temor a los hombres? Porque nos da miedo que alguien se vaya ofendido con la palabra. Nos da miedo que nos tachen de muy duros, que no tienen corazón, que les falta amor a los pastores. Y por esa razón da miedo que alguno se ofenda con la palabra. Y a veces movidos más por el deseo de complacer a las personas, de tener la aprobación de ustedes, de tener la aprobación de todos, acabamos diluyendo, acabamos adulterando un poco el mensaje porque queremos que la gente no se ofenda. Si ese fuera el pensamiento de los profetas en aquellos tiempos, ellos no hubieran sido asesinados. Si ese fuera el pensamiento de esas personas, de los profetas en esos tiempos, no hubieran sido lanzados al horno de fuego. Si ese fuera el pensamiento de Juan el Bautista, él no hubiera sido decapitado. Si ese fuera el pensamiento de Pablo de diluir el mensaje del evangelio, nunca hubiera estado preso. Pero nosotros debemos preguntarnos entonces, ¿cuál es la finalidad a la hora de que se predica la palabra? ¿Cuál es el fin de predicar? Porque predicar, hermanos, tiene varias finalidades y se los quiero decir. La primera es que con la predicación Dios sea glorificado. También otra de las finalidades de la predicación es que Cristo sea proclamado. Si aquí se predica Éxodo, se va a proclamar a Cristo. Cualquier palabra que Cristo sea proclamado, también que la iglesia sea edificada. Ese es el fin de una predicación. También otro de los fines que tiene una predicación es de que el pueblo de Dios sea santificado con la palabra. Y si hay un pecador, que ese pecador sea confrontado con su realidad a fin de ofrecerle la oportunidad de que se arrepienta y sea salvo. Esa es la finalidad de la predicación. Ese es el fin. Y obviamente no todo el mundo quiere la verdad. No todo el mundo quiere ser confrontado. Pero aquellos predicadores que su compromiso más importante es con Dios y no con los hombres, hablarán lo que la Biblia dice que deben hablar. A pesar de que eso les cueste rechazo, les cueste oposición, les cueste difamación, les cueste traición. Y así, hermanos, por eso les digo esto, porque de eso se trata. Hemos visto cómo el sermón, la predicación de Pedro, hemos visto de cuál era el fin. Y ahora nos vamos a continuar con la historia de Esteban. El viernes pasado vimos que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de fe, un hombre lleno de sabiduría, lleno de poder, de buen testimonio, un hombre fiel al Señor. Esteban, por causa de su llamado y de su predicación, había sido colocado delante de un concilio ahí religioso. Hablamos que estaban los libertos, que estaban los alejandrinos, que estaban los de Cirene,
del Asia Menor estaban ahí, lo estaban acusando de blasfemia, se le estaba acusando de ir contra Dios, de ir contra Moisés, se le estaba acusando de ir contra la ley, de ir contra el templo y contra todas las tradiciones del pueblo judío. Eso es lo que vimos el viernes. Todas esas acusaciones cayeron en la vida de Esteban. Pero como vimos el viernes, todas esas acusaciones eran mentiras. ¿Por qué? Porque se buscaron testigos falsos para traer sobre Esteban todas esas acusaciones. Entonces, Esteban, con todas esas acusaciones encima, él está delante de hombres que lo odian, y ahí Esteban tiene la palabra. O sea, ya lo acusaron de tantas cosas, lo ponen ante Sanedrín y ahora le dan la palabra a él, como para su defensa. Y le va a tocar ahí hablar, le va a tocar ahora a Esteban defenderse. Y cuando le tiene la palabra, quizás era la oportunidad de Esteban de suavizar el mensaje, de evitarse un problema, de evitarse que lo juzguen para ser apedreado, pero no hizo eso. Él decidió exponer sus argumentos a esas acusaciones. Él decidió poner esos argumentos que le van a costar la vida, como lo veremos más adelante. Entonces, vamos a ver ahora la respuesta de Esteban. ¿Qué es lo que va a decir Esteban ahora ante esas acusaciones que se le presentan? Y además Esteban nos va a dar un mensaje, y me parece interesante, hermanos, porque el que no conoce la historia desde los tiempos de Abraham o desde el Génesis, toda la historia hasta los tiempos de Jesús, pues aquí Esteban nos va a dar un resumen de toda la historia desde Abraham. Y nos va a presentar Esteban a un Dios, al Dios de pactos. Y vamos a leer en el versículo 1 del capítulo 7. Vimos que lo tomaron ahí, lo presentaron ante el concilio, ante todas esas personas. ¿Y qué es lo que pasa cuando lo presentan ahí? Dice, el sumo sacerdote le dijo, ¿es esto así? O sea, lo presentan. Cuando dice, ¿es esto así? ¿Qué es lo que está diciendo? Miran, te están acusando de que has blasfemado contra Dios, que has blasfemado contra la ley, que has blasfemado contra el templo, has blasfemado contra nuestras tradiciones. ¿Es esto así? Y Esteban empieza a hablar. Y en el versículo 2, Esteban dice, y él dijo, cuando le dije, ¿es esto así? Y él contesta y dice, escuchadme, hermanos y padres. Fíjense cómo empieza. Aquí Esteban se dirige a ellos como hermanos, como padres, y esa, hermanos, es una señal de una identidad étnica. Son hermanos de sangre. Son hermanos que son parte del mismo pueblo, de la misma nación. Y sigue así. Escucharme, hermanos y padres, dice, el Dios de gloria, fíjense cómo se expresa. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitara en Harán. Eso es lo que empezó a hablar en su defensa. Fíjense nada más. Pero vean ustedes, aquí está, creo, ok, en el versículo 3 vamos a ver que las partes, y quiero explicarles esto, ahora voy a hablar de la Biblia de las Américas porque habla está en mayúsculas, ¿verdad? Cuando en la Biblia de las Américas pone las partes mayúsculas es porque está en el Antiguo Pacto, está en el Antiguo Testamento, todas esas mayúsculas. Entonces aquí vamos a ver a Esteban que conoce la ley, que conoce a los profetas. Él es un estudioso de la palabra, conoce muy bien la palabra y les empieza a citar con la palabra, lógicamente, con el antiguo pacto, con la ley y los profetas. Él conocía la ley y los profetas y les empieza a hablar así. Les dijo, como dice la escritura, sal de tu tierra,
Se le apareció a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Ahora ya en minúscula es como empieza la narrativa de él. Cuando aparecen las mayúsculas es lo que está citando la escritura y va a citar de varias partes. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán. Y de ahí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios dijo así. Y empieza otra vez el Antiguo Testamento. Y Dios le dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. O sea que les está citando la palabra. Y Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser padre de Isaac y lo circuncidó al 8º día. E Isaac vino a ser el padre de Jacob y Jacob de los 12 patriarcas. Ahí empieza Esteban con su discurso. Y aquí Esteban no estaba dando un sermón como lo hizo Pedro al principio. Aquí él estaba ante acusadores. Entonces Esteban estaba respondiendo a las acusaciones que le estaban haciendo. Entonces él estaba ante un juicio y a él se le estaba acusando de blasfemia contra Dios, de blasfemia contra Moisés, contra los judíos, contra las tradiciones. Y Esteban lo que va a presentar ahí, lo que está presentando son argumentos. Y Esteban va a decir lo que él cree. Lo que él cree basado en la palabra. Entonces les va a decir, ok, Esteban está diciendo, bueno, dicen que soy blasfemo, dicen que estoy contra la ley, dicen ustedes que estoy contra Moisés, pues entonces yo les voy a hablar y les voy a decir lo que yo creo de ellos. Hasta ahí Esteban estaba diciendo, miren, creemos lo mismo, ¿no? Es como si estuviera diciendo, creemos lo mismo. Esteban les estaba diciendo, miren, yo creo que Dios sacó a Abraham de su tierra, porque eso lo leyó, les citó el Antiguo Testamento y le dicen, miren, yo creo que Dios sacó a Abraham de su tierra. Yo creo que Dios hizo un pacto con Abraham. Yo creo que Dios prometió una tierra a Abraham, prometió una tierra a su descendencia. Yo creo que Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser esclava por más de 400 años. Y mira cómo Esteban empieza a hablar de Dios. Empieza el Dios de gloria, el Dios de gloria. Así que la acusación de blasfemia en contra de Dios se cae. Porque vean cómo empieza. El Dios de gloria. Yo sé lo que ustedes saben. Yo creo en Abraham, yo creo en las promesas, el pacto que Dios le hizo. Y hablando del Dios de gloria, esa acusación que él estaba blasfemando contra Dios ya no existe. Porque Esteban se presenta ahí como un hijo. Esteban se presenta como un siervo. Esteban se presenta como un hombre de fe en el único Dios verdadero. Entonces, Esteban cree en Abraham, Esteban cree en el pacto que Dios hizo con Abraham, cree en la promesa que Dios le hizo a Abraham y a su descendencia. Y yo puedo pensar, de momento pensé que yo puedo atreverme a decir que hasta este punto que los hombres que están delante de él podían haber dicho amén, amén por todo lo que estás diciendo. Yo pienso que eso pues, estaba diciendo lo que ellos conocían. Entonces, ¿cómo sigue Esteban? Empezó con Abraham y empezó a decirles que del Dios de pacto. Y ahora Esteban, en el texto que acabamos de leer hace ratito, ha terminado el texto con los 12 patriarcas, con la promesa de vivir en tierra ajena, en tierra extranjera,
y que iban a ser esclavizados por más de 400 años. Ahora Esteban sigue ahí con el discurso y de los versículos 9 al 16 empieza a hablar de José. Empieza a hablar también del Dios de la providencia. Y vamos a ver en el versículo 9 al 16. Dice, y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Aquí Esteban ha pasado de Abraham, luego llegó a los 12 patriarcas, ahora menciona a José. Él les empieza a decir que José está en Egipto, que fue vendido por sus hermanos, pero que Dios estaba con él. Y además que Dios mostró gracia para con José. Y mira cómo sigue en el versículo 11. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán. Él está narrando eso ante los acusadores. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos y conoció Faraón el linaje de José. Y José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob, su padre, y a toda su parentela, en total 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto y allí murió, él y también nuestros padres, y de allí fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Hamor en Siquem. Y ahí Esteban, hermanos, está mostrando que cree en el Dios que ha planificado cosas, que cree en el Dios que ha trazado un plan, que cree en un Dios que tiene propósitos y los está cumpliendo, que está llevando a cabo su obra en la historia con la providencia de Él. Y ahora llega el tiempo de Egipto. Y empieza ahí a mostrarles la fidelidad de Dios en sus promesas, y empieza a hablar ahora de Egipto. En el versículo 17 dice, pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Ya empieza a hablar de Egipto. Hasta que surgió, y empieza con las mayúsculas. Acuérdense lo que es las mayúsculas. Hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Y empieza la narrativa de él. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Aquí está diciendo Esteban que Dios es fiel, que Dios es el que ha hecho un pacto y que Dios es un Dios que cumple los pactos, que es el Dios que da promesas y las cumple. Es lo que le está diciendo aquí, dando a entender. Entonces, toda la blasfemia contra Dios no se ve en el discurso de Esteban. Lo acusaron de blasfemia contra Dios y no se ve que está blasfemando contra Dios. Él estaba probando que las acusaciones que le estaban diciendo que blasfemaba contra Dios era falsa. Él está diciendo, miren, yo no he dicho nada contra Dios. Yo no he dicho nada contra Abraham. Yo no he dicho nada contra José. Yo no he dicho nada contra nuestros patriarcas. Yo creo en el Dios de gloria. Yo creo en el Dios de las promesas. Entonces, Esteban lo que está tratando de hacer es identificarse con ellos para que no sientan que él es un extraño que está en contra del pueblo, sino que es alguien que es de sus hermanos, de su sangre, que él lo que quiere es el bien. Entonces, el discurso de Esteban no quiere hacer mal, sino que quiere solucionar algo, como que quiere arreglar algo.
Él lo que hace con eso es apuntar el corazón de las personas que están ahí, porque Esteban está convencido de que hay cosas que ellos deben de creer. Él está convencido que hay cosas que deben de entender, que no han entendido, que están ciegos. Ahora, de los versículos 20 al 36, Esteban presenta ahí otro personaje clave. Y ya habló de Abraham, ya habló de José, pero ahora llega con un personaje clave y empieza a hablar de Moisés. Porque recuerden que también lo acusaron de blasfemar contra Moisés y la ley. Ahora Esteban va a decir lo que cree de Moisés. Y en el versículo 20 dice, fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Déjenme tomar donde se me está. Ya. Entonces dice, después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón, o sea, lo dejaron ahí en la canastita, lo abandonaron. La hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Es lo que les está contando él. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Y era un hombre poderoso en palabra y en hechos. ¿Se dan cuenta ustedes, mis amados hermanos? Él está alabando a Moisés. Él está diciendo que era hermoso a la vista de Dios. Está diciendo que fue instruido en la sabiduría de los egipcios. Está diciendo que él era poderoso en palabras, que era poderoso en hechos. Ahora, ¿cómo vas a decir que está contra Moisés un hombre que lo está alabando? Un hombre que está honrando a Moisés, ¿cómo puede decir que está en contra o que ha blasfemado contra Moisés? Recuerden, Esteban está ante un juicio. Y Esteban, le está diciendo, todo lo que se está diciendo de mí, es como si le dijera, todo lo que se me está acusando, todo lo que se está diciendo de mí es falso. Es falso. Yo no he dicho nada malo de ellos. Se está defendiendo de esas acusaciones. Pero recuerden, ahí está Esteban. Y sigue en el versículo 23. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, siguiendo a hablar de Moisés, cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, fíjense nomás. Pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando 2 de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos diciendo, varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo, y ahí empieza con lo que dice el Antiguo Testamento, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme, como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Y pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión y al acercarse para ver mejor vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés temblando no se atrevía a mirar. Pero el Señor le dijo, quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Dice aquí, este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó,
haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Hasta aquí, hermanos, ¿qué ha blasfemado con Moisés, contra Moisés? ¿Qué ha dicho malo contra Moisés? Obviamente esto está narrando, está dando un resumen de la historia. Pero ¿qué nos ha enseñado todo lo que Esteban estaba diciendo acerca de Moisés? Dijo, Dios lo sacó, Dios lo preparó, Dios se lo llevó a Egipto, se encuentra ahí con la zarza ardiente, Dios lo usa en prodigios y él acaba terminando siendo el libertador de la nación por brazo fuerte del Señor. Así que se acaban las acusaciones de las blasfemias contra Moisés también. No puede decir que ha blasfemado contra Dios porque él lo llama el Dios de gloria. No pueden acusarlo de decir que ha blasfemado contra Moisés. ¿Saben qué es lo que está diciendo Esteban? Me van a tener que matar por otra cosa. ¿Me quieren matar? Me van a tener que matar por otra cosa. Y eso a veces sucede aquí en estos tiempos. ¿Por qué? Porque vamos a recibir críticas. Vas a recibir críticas sin fundamento también. Te van a criticar sin fundamento. Y puedes decir, pastor, me están criticando y es más, yo lo puedo decir también. Pero tenemos que examinar esa crítica. Y al final, cuando vienen los hechos, ya cuando se presentan los hechos, decimos, mira, mejor di la verdad, porque eso no puede ser que odies a esa persona. Eso no es un motivo para que odies a esa persona que te criticó. Y eso es lo que Esteban estaba haciendo. De alguna forma está apuntando a los acusadores y él está hablando a través de este discurso. Y ahí es como si Esteban los quisiera poner contra la pared ahí con el discurso que estaba haciendo. Ok, ¿me van a acusar de blasfemia? ¿Me van a matar? Pues van a tener que buscar otro tipo de acusaciones. O sea, lo está poniendo contra la pared, con la palabra, con la ley, con los profetas. Él está hablándoles a ellos que conocen la ley. Pero Esteban ahora va a empezar a apuntar más claramente en una dirección. Y en Moisés les va a recordar algo que es clave para Esteban. Y eso que les va a decir marca la diferencia entre Esteban y los acusadores. Algo que va a hacer una diferencia ahí. Porque tienen la misma etnia, tienen la misma sangre en cuanto a la fe. Están rotos, están rotos. En cuanto a la fe, están separados. O sea, son hermanos, pero en cuanto a la fe, tienen diferencia. Y entonces lo que va a decir ahora Esteban para él es fundamental. Y ante esta verdad, los judíos que lo acusan, él está diciendo que están ciegos ustedes. Ahí está la diferencia. Somos hermanos, vivimos en la misma nación, pero hay algo diferente. Hay algo que nos diferencia. Ustedes no ven lo que yo he visto, lo que yo veo. Ustedes no lo ven, están ciegos. Él hablaba de Moisés, pero también Moisés fue el que anunció el Mesías prometido. El mismo Moisés anunció la venida del Mesías en el versículo 37. Miren cómo dice. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel. Fíjense nada más. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Porque esto es lo que diferenció la fe de ellos con lo que creía Esteban. Y miren, lo que nos separa del mundo, ¿qué creen que es? Es Jesús. Lo que nos separa del mundo es Jesús. Lo que hace que el mundo nos odie es Jesús.
Lo que nos separa de otras religiones es Jesús. Ayer fui a dar un servicio de fumigación, ayer, y me encontré con una señora que ahí cuando estaba dando servicio dejaron a la señora ahí y la sacaron ahí al patio para que no estuviera ahí en el servicio de fumigación. Y ya cuando la vi, me dijo, es que yo no puedo estar ahí porque me acaban de diagnosticar, me diagnosticaron cáncer de piel. Sí, le digo, ¿y cómo fue eso? Ya me narró cómo le salió algo y empezó así. Y empecé a hablarle de Cristo. Empecé a hablarle de la necesidad de Cristo. Hermanos, tienen que ver oportunidades. Se les van a presentar muchas. Y yo no me podía ir de ahí si no le hablaba del Evangelio. Pero ya cuando empecé a hablarle de Jesús, como que puso una pequeña barrera ahí. No, yo sí, yo voy a misa y que oro y creo y que, bueno, pues Jesús es el que usted necesita. En Jesús está la esperanza de vida. En Jesús es el que puede darle respuesta. Sí, bueno. Así que es lo que nos separa. La fe en Cristo. Hermano, si a mí me quitan mi fe en Jesús, mi manera de vivir la vida va a ser totalmente diferente. Porque yo no me he vuelto más santo, yo no me he vuelto más piadoso por la iglesia, sino por Jesús. Y mucha gente que va a las iglesias siguen con una vida mundana es porque no han conocido verdaderamente a Jesús. Por eso en aquel día muchos van a decir, ¿cómo? Señor, Señor. ¿Y qué les dirá Jesús? Nunca los conocí. El mensaje, hermanos, que aquí se predica, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Jesús. El mensaje que se predica aquí es Cristo. No le damos a la gente una palabra que no se hable de Jesús. No le decimos a la gente que crea en nuestra iglesia, sino que le decimos a la gente que crea en nuestro Señor Jesucristo. Cuando la gente rechaza el mensaje de Jesús que se predica aquí, no rechaza nuestra iglesia, rechaza a Jesús. Porque el mundo, hermano, solamente sabe decir de Jesús cosas como, bueno, y empiezan y le dicen, no, pues Jesús dice que le dijo a la mujer, fíjense hasta eso, Jesús le dijo a la mujer, te condenaron y yo te condeno, entonces ¿quién eres tú para condenarme? O sea, se defienden de esa manera. Ah, no, pero hay otros que dicen, no, pues que estás mal, bueno, el que esté libre de pecado, salen con eso. Pero no dicen lo que Jesús le dijo a la mujer al último. ¿Sabes qué? Vete. ¿Pero qué más le dijo? No peques más. Eso sí no. Porque solo miran una cara de Jesús. No quieren ver toda la verdad de Jesús. Quieren ver al Jesús cinematográfico. Ese Jesús que sale en las películas. Me recomendaron una persona que no está muy bien en el evangelio, dice, ¿ya viste la de, ¿cómo se llama? De Chosen, algo así, ¿no? Y pues vi ahí, estaba dándole ahí en la tele, poniéndole al niño, una caricatura ahí, y vi que estaba ahí esa película. Y pum, que le hago clic. Y empiezo a ver, es una serie, no es película, es una serie. Y empiezo a ver y le adelanté y todo, y pues la verdad, esa serie de Chosen, mucha gente la ve para tener una idea de Jesús, que es un Jesús súper bueno, un Jesús súper dulce, un Jesús súper amoroso.
Pero me puse a investigar y sabían que los que más trabajaron para hacer esta serie son mormones. Pastor, ¿entonces está mal ver esa película? No, no. Si tienes claro quién es Jesús, no tienes ningún problema en ver esa película o en esa serie si tú tienes claro quién es Jesús. Porque si tú no tienes claro quién es Jesús, esa película te va a hacer así de un dulce sentimental, que ay, mira, qué bonito. Y después de ver eso, si no tienes una buena visión de Jesús de la Biblia, entonces vas a creer que el Jesús verdadero de la iglesia, de la Biblia, vas a tener una visión de que, no, es que ese Jesús que aparece en la Biblia es un Jesús fanático. Es un Jesús muy religioso. Me gusta más el Jesús de la serie. Me gusta más el Jesús de las movies, de las películas. Y hermano, yo te digo esto, el cine no puede definir a tu Jesús. La Biblia es la que define verdaderamente a Jesús. Y ahora aquí Esteban va a empezar a apuntar ¿a quién? A Jesús. Y va a empezar a decirle a estos hombres cuál es el problema de ellos. Y Jesús es la clave del discurso. Jesús es el motivo de la muerte de Esteban. Está claro que Esteban no va a morir por blasfemar contra Dios. Está claro que Esteban no va a morir por blasfemar contra Moisés, contra la ley. Esteban va a morir por decir que Jesús es el Mesías prometido. Por eso va a morir. ¿Te imaginas eso? Morir por decir que Jesús es el Señor. ¿Te imaginas? Si se te presentara algo así, ¿qué dirías? Y se me vino a la mente como por ejemplo aquellos hombres que van, por ejemplo, evangélicos, que van a Tierra Santa, allá a Jerusalén. Y están ahí los judíos ortodoxos, ahí en el muro de los lamentaciones, de los lamentos, ahí están. Ya están y ponen unas oraciones, las clavan ahí, he visto eso. Imagínate, vamos a ver si vas a morir por Jesús. Llegas ahí, Tierra Santa, vacaciones, muro de los lamentos, ves que hay un montón de judíos ortodoxos, muchos evangélicos, muchos de todos. Llegan ahí y empiezan a orar como oran ellos. Pero si te lanzaran un desafío y te dijeran, bueno, ok, vas a orar ahí, está bien, pero luego que termines tú de orar, gírate, voltea y grita para que te escuchen. Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías, Jesús es el único camino al Padre, y quien no lo crea ya es condenado por Dios. ¿Te atreverías a decir eso? Ante un montón de judíos ortodoxos. Vamos a ver cómo sales de ahí. ¿Cómo sales de ahí? Y eso es lo que le pasó a Esteban. Él dijo, Jesús es el Mesías. Estaban ante acusadores. Porque es muy fácil, hermano, porque si te topas ahí con todos esos judíos que odian a Jesús, y tú sales con eso, no lo terminas bien. Porque es muy fácil que te caiga bien el pueblo judío, como hay muchos que les cae bien. Oh, es que el pueblo de Dios, pero odian a Jesús. Y no generalizo, hay unos que ya se han convertido a Cristo. Y es fácil que te caiga. Yo conozco personas que les cae bien el pueblo judío, hasta se han convertido al judaísmo. Y te caen bien si no hablas de Jesús. Si no hablas de Jesús. Porque pueden decir, bueno, pues me cae bien porque tenemos en común a Abraham. Tenemos en común a José, al rey David, a Salomón. Hasta
hasta que tú digas a esa persona, si no estás en Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Tú no puedes ser salvo por tus obras. Sin Cristo estás perdido, porque Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías. Jesús fue crucificado en estas tierras. Hermano, cuando tú dices eso, ya no es fácil ser amigo de un judío. Y por eso va a morir Esteban. Ahora Esteban sigue hablando en ese discurso, y ahora en los versículos 38 al 43 va a hablar del pueblo. Va a hablar del pueblo de Israel. Hechos 7:38 dice: este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres. Y el que recibió palabras, hablando de Moisés, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Cuando Esteban habla, dice que Dios le dio a Moisés palabras de vida. ¿Cuáles son las palabras de vida? ¿De qué estaba refiriendo ahí Esteban? Se estaba refiriendo a la ley. La ley. La ley es lo que trajo Moisés del monte. Así que no puedes decir que Esteban tampoco blasfema contra la ley, porque la llama palabras de vida. Entonces no pueden acusarlo tampoco de blasfemar contra la ley. Miren cómo dice en el versículo 39. Al cual, nuestros padres no quisieron obedecer. Está hablando de la ley, palabras de vida. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que la repudiaron, y en sus corazones regresaron a Egipto. ¿Cómo es que regresaron a Egipto? Yo no veo en la palabra que se regresaron para Egipto. Miren lo que este texto que está hablando aquí Esteban, ¿qué es lo que les quiere decir? Es que salieron externamente de Egipto, pero internamente Egipto seguía en ellos. Eso es lo que le está diciendo. Y en sus corazones, dice ahí, en sus corazones regresaron a Egipto. Y hermanos, a veces nos preocupa que alguien salga de aquí, se vaya de aquí, se vaya al mundo. Pero el problema es cuando ya se fue al mundo y sigue aquí. ¿Sí? Es lo que pasó con este pueblo. Estaban allá con Moisés, con todos ahí, pero su corazón estaba en el mundo. Entonces hay personas, y puede haber personas aquí que ya se fueron al mundo, pero siguen congregándose aquí. La cuestión no es que si tienes el cuerpo aquí. La cuestión es si tu corazón está en Cristo. Esa gente, dice la palabra, que regresó en su corazón a Egipto. ¿Y cómo demostraron ellos que su corazón estaba en Egipto? ¿Cómo lo demostraron? Versículo 40. ¿Cómo lo demostraron? Diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Fíjense nada más este pueblo. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya pasado. Y fíjense cómo sigue narrando Esteban. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y se regocijaban en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran ¿a quién? Al ejército del cielo. Esa expresión, el ejército del cielo, es una expresión que se utilizaba para hablar de los astros, de las estrellas, de los planetas, de todo esto. Este pueblo había ya caído en idolatría. Y esto sigue hasta estos días.
y hablan del zodiaco, te hablan de los horóscopos. Es que el horóscopo dice esto, ¿por qué? Porque la luna se alinea con Saturno y por eso va a suceder esto. Eso sucede ahora. Eso es lo que sucedía en esas partes, en esos lugares. Y estaba ahí Esteban hablando del pueblo. ¿Cómo dijo ahí? Miren, dejaron a Dios. Ese pueblo dejó a Dios. No le hicieron caso a la ley. No le hicieron caso a Moisés. Se hicieron un becerro de oro y acabaron adorando a los astros. Y luego, ¿qué dice? Como está escrito en el libro de los profetas. Y vuelve a citar ahí al Antiguo Testamento. En este caso va a citar al profeta Amós. Fíjense cómo lo está llevando con la palabra. Dice: ¿acaso fue a mí quien ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? ¿Acaso fue a mí el que hiciste tú sacrificios? También llevaste el tabernáculo. Les está recordando ahí con la palabra qué es lo que hizo el pueblo. Y dice: también llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán. Las imágenes que hiciste para adorarlas, yo también os deportaré más allá de Babilonia. ¿Cómo cayó en la idolatría? Estuve leyendo ese de la estrella de Renfán, perdón. Y sí, son dioses de astros, estrellas que adoraban ellos. ¿Y saben qué es lo que les está diciendo Esteban ahí? Miren, yo soy acusado de unas cosas, pero recuerden que el pueblo rechazó a Dios. El pueblo rechazó a Moisés, el pueblo rechazó la ley, el pueblo se hizo un becerro de oro, el pueblo acabó adorando un becerro, adorando a los astros, se llevó el tabernáculo de Moloc, la estrella de Renfán, y ahora aquí va a mostrar a cómo Dios reaccionó ante toda esa idolatría del pueblo, a toda esa infidelidad del pueblo. Y en los versículos 44 al 47, miren cómo dice: nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera aquel que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó delante de nuestros padres hasta los días de David. Ahí empieza a hablar de David también. Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien le edificó una casa. Fíjense cómo está llevándolos. Me están blasfemando con tantas cosas, pero yo les voy a decir con la palabra. Y a pesar de la traición, a pesar de la infidelidad, a pesar del becerro de oro, de la idolatría, de adorar a los astros, de todo eso, Dios tuvo misericordia del pueblo. Que como lo dice la palabra, que con Josué conquistaron la tierra que Dios les prometió. Dios tuvo misericordia y conquistaron lo que Dios había prometido. Y habló también aquí Esteban que después de todo eso acabaron teniendo un rey como David. Incluso llegaron a tener que un templo hecho por manos de Salomón. Es lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo Esteban es que el pueblo fue infiel, el pueblo fue idólatra y Dios fue misericordioso, a pesar de cómo era el pueblo. Pero miren las acusaciones que le estaban haciendo a Esteban. Primero contra Dios, y él lo refuta con la palabra. Luego dice que lo acusaron de que blasfemaba contra Moisés y lo refuta con la palabra. Luego lo acusan de que blasfemó con la ley, lo refuta con la palabra. Y ahora que también blasfema con el pueblo, contra el templo. Pero ven lo que dice aquí. Él ya ha mostrado su respeto a Dios, ha mostrado su respeto a Moisés, ha mostrado su respeto a la ley.
cuando la llamó palabras de vida, y ahora Esteban ya llega ante esa acusación del templo y no dice nada malo del templo. Dice, David quiso hacer una morada, pero Dios no quiso que David la hiciera. Y acabó haciéndolo Salomón, su hijo. Y está hablando ahí del templo, que era otra acusación contra Esteban. Pero Esteban les va a recordar algo que había dicho el profeta Isaías, porque Dios va más allá del templo. Fíjense lo que dice aquí en el versículo 48. Sin embargo, fíjense nomás lo que dijo mi hermano Omar ahorita. El Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. Y ahí empieza a citar a Isaías, en el 66 creo que está. El cielo es mi trono, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Les digo esto, hermanos, porque hay personas que dicen, no, es que yo no tengo que ir a ninguna iglesia porque Dios no habita en templo con manos de hombres. ¿No han escuchado eso? Eso no es lo que dice este texto. Este texto no nos dice, hey, no te congregues en un templo, porque Dios no habita ahí. No dice ese texto. Sino lo que dice este texto es que cuando tú te congregues, cuando tú te vayas a congregar al templo, no pienses que Dios habita ahí, Cuando tú te vayas a congregar al templo, no pienses que Dios habita aquí en este lugar, porque mucha gente pone su fe en el templo. Este texto no dice que Dios habita ahí. Eso es lo que tú sabes, ¿verdad? Tú sabes que Dios no habita aquí. Yo sé que Dios no habita aquí. ¿Por qué? Porque nosotros nos congregamos aquí. Nosotros sabemos que somos el templo, cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Y que Dios, hermanos, sabemos también que Dios no cabe en este lugar. Pero nadie piensa que Dios está entre estas paredes, ¿verdad? Nadie viene aquí a buscar la presencia de Dios como muchos piensan. Nadie viene aquí a buscar la presencia de Dios. Nadie viene aquí a estar con Dios. Nosotros venimos con Dios y Dios va con nosotros. Es más, cuando salgamos de aquí, hermanos, esto será un edificio vacío, sin nada más. Pero nosotros vamos a seguir en su divina presencia, donde quiera que vayamos. Ese texto, hermanos, no es un llamado a no congregarnos. Ese texto es un llamado a no poner la fe en el templo. Nuestra relación no depende de un templo. Nuestra relación depende de Cristo, que Él es el que nos dio el libre acceso al trono de la gracia, porque Él rasgó el velo que dividía. Ahora ya tenemos acceso, hermanos, a la presencia de Dios. No necesitamos un templo. Claro, nos venimos aquí porque ¿dónde nos vamos a reunir? Si quieres nos reunimos en tu casa o en mi casa, pero no vamos a caber. Necesitamos que la palabra sea predicada y que Dios va a añadir a las personas que van a ser salvos y va a llevar a estas personas a este templo donde se predique fielmente la palabra, porque se trata de salvación. Entonces, mis amados hermanos, aquí Esteban pudiendo decir, fíjense, bueno, pues ya está. Hasta aquí yo ya llego. Si llego hasta aquí, pues yo ya me he defendido. Decían que blasfemaba contra Dios, les comprobé que no. Decían que blasfemaba contra Moisés, les comprobé que no. Decían que blasfemaba contra la ley, les aclaré que no. Decían que blasfemaba contra el templo y ya les dije que no. Yo hasta aquí llega mi defensa. Pero muchos dirán quizás,
en los últimos 3 versículos dirán, este Esteban ya había ganado el debate. ¿Por qué habló de más? ¿Por qué no se cayó? Y quizás dirían también, ellos ya no tenían argumentos con ese gran discurso de defensa. ¿Por qué, Esteban? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que decirle eso de arrepentirse? Si ya habías ganado el debate, ¿por qué tienes que hablar de más? ¿Por qué Esteban tenías que hacerlos sentir culpables a ellos? ¿Por qué los acusas? Y el discurso de Esteban termina de esta manera. Fíjense cómo termina. Los últimos 3 versículos. Ya voy terminando, hermano. Ya me cansé también. Hermanos, que tengo una urgencia. Tengo una urgencia para que ustedes abran los ojos. Fíjense lo que dice el versículo 51. Vosotros que sois duros. Fíjense cómo los acusa, hermano. Qué palabras. Ustedes, vosotros es ustedes. Están en el castellano ahí. Ustedes que son duros de cabeza. Y además son incircuncisos de corazón y de oídos. Resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres. Ahí ya no habla de nuestros, ¿verdad? Ya, porque ya los está acusando. Ya empieza, ya no el nosotros, ahora el ustedes. Empieza a acusar. Porque de eso se trata la predicación, hermanos. Yo no voy a decir, es que puede ser que alguno de ustedes peque. No, es que tú pecas. Si no, ¿cómo voy a decir? Porque si digo, es que algunos pecan, ¿tú qué vas a sentir? No, pues yo no. Hermanos, así está acusándolos ya. Como hicieron vuestros padres, así también hacéis ustedes. Al cual de los profetas no persiguieron sus padres. Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida de ¿quién? Del justo, con J mayúscula. ¿Qué hicieron todos anteriormente? Bueno, pues lo que hicieron fueron matar a los profetas que anunciaban la venida del justo. Los mataron. Así lo dijo Jesús. Ustedes que matan a los profetas. Entonces, ¿cuál es el motivo que va a llevar a Esteban a la muerte? Anunciar que Jesús es el justo. Se los va a restregar ahí en la cara. Eso es lo que va a llevar a Esteban a la muerte. Decir que Jesús es el Cristo. Y fíjense cómo sigue. Del cual ahora ustedes os hiciste traidores y asesinos. Qué palabras, hermano. ¿Qué? Ustedes son traidores y asesinos. Y en el 53 dice, ustedes, vuelve otra vez el vosotros. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Qué bárbaro, qué valentía. Todo iba bien hasta ahí. Pero ¿saben qué es lo que les acaba de decir Esteban? Miren, ustedes se la dan de muy celosos de la ley y ustedes pasan por encima de ella. Ustedes nunca han querido escuchar a los profetas cuando los han denunciado y los han matado cuando anunciaban al justo. Y yo vengo a decir, imagínense Esteban, y yo vengo a decirles que Jesús es el justo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor y ustedes van a hacer lo mismo que sus padres. Me van a matar, me van a matar. Y no me van a matar por ir contra Dios, porque yo honro a Dios. No me van a matar de ir contra Moisés porque yo honro a Moisés. No me van a matar por ir en contra de la ley porque yo honro la ley. Me van a matar porque son pecadores como lo fueron sus padres. Rebeldes,
No quieren vivir en santidad y no son capaces de ver a Cristo. Están ciegos, no ven que el Mesías prometido es Jesús. Por eso me van a matar. Lo que le costó la vida a Esteban no fueron las acusaciones de blasfemias, sino porque él denuncia el pecado. Por denunciar el pecado, fue llamar a los líderes religiosos, los llamó hipócritas, asesinos del Mesías. Y es lo mismo que le costó la vida a Jesús por decir eso. Hipócritas. Ese es el odio que sigue brotando hoy en muchos corazones. Por eso cuando predicamos aquí en la iglesia, pues todo está bien cuando hablamos de fe, todo está bien cuando hablamos de amor, todo está bien cuando hablamos de valentía, cuando hablamos de las promesas de Dios, de que Dios nos sostiene. Pero cuando la palabra de Dios, cuando la predicación dice, ¿saben qué? El hombre de Dios dice la palabra que así eres y tú no lo eres. Que la mujer de Dios tiene que ser así y tú no lo eres. O eres un orgulloso, tienes que arrepentirte. Cuando de aquí se predica es que tú eres un vil pecador y tienes que arrepentirse. No, es que el pastor solamente habla de arrepentirse. Pues ¿qué quieren que hable? Si eso es lo que hablaban. Y el odio empieza a brotar. ¿Contra quién? ¿Contra quién creen? Contra el mensajero. Contra los profetas. ¿Por qué? Porque le están predicando la verdad. Hermanos, predicar expositivamente, hermanos, es un privilegio escucharlo. Porque puedo hablar temas, el amor, la valentía, las promesas. Entonces todo iba bien, hablando de fe, hablando de amor, de confianza. Pero cuando tocamos el pecado, ¿qué es lo que brota? El orgullo. El orgullo, es que tocaron esa parte que no me gusta que me toquen. Brota el orgullo. Hermano, yo tengo que entrar en este púlpito sabiendo que me va a tocar como a los hombres que hablan la verdad del evangelio. Yo entro así. Yo llego aquí, Señor, ayúdame, porque yo voy a hablar tu verdad. Y me toca hacerme la pregunta que se tenía que hacer Esteban. ¿Agrado a los hombres o agrado a Dios? Y entonces me la juego. Entonces me toca arriesgarme al odio de alguno de los que oyen. Pero por el bien tuyo, por el bien de ellos, porque si ves que ellos, como estaban ciegos, hubieran visto y su corazón se hubiera rendido, ellos serían salvos. Y de la misma manera, hermanos, el mismo mensaje que a muchos les parece duro, es el mensaje de mayor amor que les van a decir. Si el mensaje te parece duro, es la mejor manera de mostrarte amor. El Señor Jesús así era. Porque un pastor que solamente te complace y te dice todo lo que tú quieres oír, no te ama. No te ama, hermano. Porque el pastor que tiene coraje, que tiene valentía de decirte, hermano, cuestiona tu fe. Hermano, cuestiona tu manera de ser hombre. Hermano, cuestiona tu manera de ser, hermana, cuestiona tu manera de ser mujer. Hermano, cuestiona tu orgullo. Entonces el pastor te ama. Te ama.
¿Por qué? Porque se arriesga a una pedrada de tu corazón. Yo me arriesgo. Me arriesgo por el deseo de que Dios esté más complacido contigo. Y te digo una cosa, para ir terminando, y por el bien de tu alma, yo prefiero seguir arriesgándome que me lances pedradas. Porque yo no estoy aquí, mi amado hermano, mi amada hermana, para que nosotros estemos siempre felices aquí. No, hermano, yo no estoy para eso aquí. Yo no estoy para eso, para que siempre estén felices conmigo. Quisiera. Sino que estoy aquí para que tú estés cada vez mejor con Dios. Aunque me cueste caras. Y te voy a decir algo, hermano, yo quiero que no lo tomen a mal. Yo no miro en ti un hermano que toma café un rato contigo. Yo miro tu eternidad. Yo miro la eternidad, hermanos. Y yo quiero lo mejor para ti. Yo quiero lo mejor para tu familia. Yo quiero lo mejor para tu matrimonio. Yo quiero lo mejor para tus hijos. Yo quiero lo mejor. Me gusta tomar café con ustedes, pero mi enfoque en ustedes, hermano, como pastor, es la eternidad. ¿A dónde va a ir tu alma? Y Dios me puso en mis manos que tengo que velar por tu alma. Y velar por tu alma, mi amado hermano, es esto: decirte las cosas de esta manera. Y a todos los que están aquí, y es más, a los que están viendo este video, te digo algo. Si no estás en Cristo, si estás viviendo tu vida a tu manera, déjame decirte algo.